En este episodio de hoy entrevistamos a Jorge Coto Bautista, uno de los nombres imprescindibles del rol español. Jorge, bienvenido. Pues muchas gracias, hola Javi, muchísimas gracias por traerme aquí. Quiero empezar diciendo que me parece súper guay esto que estás haciendo con la cultura asturiana de traer a gente y tal. Y bueno, que vengo aquí a bajarte un poquito la media, a ver. No. A ver, yo creo, Jorge, Sí. que seguramente... bueno, primero de todo hay que decir que yo soy amigo de la hermana de Jorge, de Vanessa, que somos antiguos compañeros de trabajo de la universidad y que fue ella la que me dijo, oye, es que tengo un hermano que es una eminencia en el Bueno, juego de rol, sí. uno de los precursores desde los años 90 Mm. en Asturias, que aporta mucho pues todo lo que es al mundo de la cultura, entrevistarlo. Y dije, no se hable más, vamos a contactar con Jorge cuanto antes y tú amablemente, pues oye, te has desplazado a Gijón Claro, para esta entrevista. Entonces, bueno, a ti sí. te conocen como Jorge, pero también te conocen como Tiberio. ¿De dónde viene un poco así el nombre de Tiberio? Sí, pues bueno, de Tiberio es el nombre de un personaje histórico, Ujú. un tribuno de la antigua Roma, no el emperador Tiberio, que es el que todo el mundo piensa, pues, sino un tribuno anterior, que Ujú. es en el que me inspiré para cogerlo. Y un poco lo cogí el nombre porque yo andaba, yo fui muy de los primeros que usaban mucho Internet. Ya en los 90, a finales de los 90 yo ya estaba en Internet cuando Internet estaba sin hacer casi, era todo campo, ¿no? Sí, sí. Y yo de aquella ya andaba por foros y listas de correo, grupos de noticias y estas cosas que había entonces, ¿no? Y bueno, yo pensé que a lo mejor tampoco me interesaba que quedara ahí un registro. Luego todas estas cosas evidentemente no han quedado en ningún sitio, Ujú. pero yo entonces pensé en algún momento que tampoco quería que quedara un registro yo de las tonterías que decía y esas cosas, y con mi nombre. Y entonces pensé, mejor voy a firmar como un seudónimo, ¿no? Con Tiberio. Exacto, con el tema de que luego resulta que al final, claro, principalmente utilicé Internet para moverme en ambientes de juegos de rol y luego como me he dedicado profesionalmente a ello, Ujú. pues resulta que como se me conocía era por ese... Por ese nombre, Claro, entonces me he encontrado pues que ahora tengo que firmar como como Tiberio, Tiberio. aunque estoy intentando educar a la gente también y voy poniendo mi nombre y entre comillas Tiberio, ¿no? Y cosas así Bueno, está muy para... bien. Oye, Jorge Coto Tiberio Exacto, suena muy bien, ¿eh? exacto. Está muy bien, está muy bien. Sí. ¿Y cómo era, pues eso, qué te encontraste tú en los años 90 con el mundo del rol? Sí. Cuál fue tu primer contacto con el rol? ¿Y cómo fue esos primeros años aquí en Asturias? Sí, yo descubrí los juegos de rol por un compañero de instituto que su padre era inglés Ujú. y entonces él tenía ese contacto con Inglaterra y tal, porque en aquel momento no era nada fácil y menos en Avilés. Claro, Eh, Tengo que decir que yo fui de los precursores en Avilés, sí. pero no en Asturias porque sí que hubo una generación de gente que era como 4 o 5 años mayor que yo Ujú. que ahora, claro, ahora somos de la misma quinta, ¿no? Sí, sí, Pero sí. cuando tienes 15 años, Hay más diferencia. eran mayores, Mm. ¿no? Sí, 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 sí. Claro, que eran los que llamamos de la vieja guardia, que son gente que empezó a jugar al rol, pues eso, con libros en inglés, etcétera. Yo cuando empecé a jugar ya empezaba a ver cosas en español, Ujú. ya estaba un poquito más... Más avanzada la cosa. sí, sí, ya seguía siendo todo campo, pero había un caminito, Había un ¿no? caminito que seguir. Sí, había una verja, había cosas, ¿no? Algo había. ¿Y cuáles fueron como esos primeros juegos a los que jugaste? Estaban, eso, eran juegos que venían de Inglaterra, de Sí. Estados Unidos, en inglés, en español. ¿Cómo eran así los primeros juegos? Jugábamos muchos. Yo en aquella época lo que más recuerdo es un juego español que era Aquelarre, Ujú. que es un juego ambientado en la Edad Media española. Sí, Y el Advanced Dungeons and Dragons, que era como se llamaba entonces, sí. que era el D&D, el Ujú. D&D. Yo es que como soy viejo, lo decíamos D&D de aquella. D&D. Sí. Dragones y mazmorras, Sí. D&D, D&D. Sí. Pues entonces llamaban Advance, luego el Advance se cayó, ¿no? Pero entonces hubo una época en la que lo llamaban así. Y, y era lo que más jugábamos. Luego también estaba Cyberpunk, estaba la llamada de Tulu, Cult, RuneQuest, había Había un montón. un montón de juegos que eran los que yo más jugué entonces, sí. Y bueno, y la verdad es que ya desde entonces ya me marcaron, porque Ujú. yo estaba estudiando, esta anécdota la he contado muchas veces, pero que me Cuenta, hace... cuenta, cuenta. Yo estaba estudiando por ciencias, porque yo Sí. quería ser informático.
Pero precisamente jugando este juego que os decía antes, el Aquelarre, Sí. resulta que investigando para hacer partidas y yendo a biblioteca, leyendo Ujú. cosillas sobre la Edad Media para hacer cosas, descubrí que me gustaba. Bueno, Que me gustaba más que lo que me enseñaban en clase, ¿no? Que me sí, sí. gustaba ese rollo. Y pegó un giro final y yo, aunque estudié todo bachiller por ciencias, al final acabé metiéndome en historia. Ah, bueno, un buen cambio. Y esto, una vez, como al final en el mundo del rol somos muy pocos y toda esta gente tal, al final, yo tengo la enorme suerte, la vida me ha dado el regalo de que yo todos los ídolos que tenía en mi adolescencia Ujú. los he ido conociendo en persona. Ah, pues eso está bien. Después, con el paso de los años, incluso he trabajado con algunos de ellos y Ujú. cosas de estas. Y el autor de Aquelarre, Ricard Ibáñez, pues le conocí ¿Lo también conociste? y le conté esta historia. Y él lo que hizo fue decirme, lo siento mucho. Yo para informática acabé en ¿Que historia acabaste en por tu historia? culpa. Y lo siento. No, pero es un buen cambio, oye. Sí, sí, yo estoy feliz de ello. Yo estoy feliz de ello, sí. La verdad. No me Y arrepiento. no te arrepientes, No, bueno, no. eso está muy bien. Y después de esos primeros años, ¿cómo fue evolucionando el rol, no solamente eso en Asturias, sino como bien dices Ujú. tú, fuiste conociendo a gente, tus ídolos, supongo que a nivel nacional y a lo mejor alguno también a nivel internacional? ¿Cómo fue esa evolución de esos primeros juegos en inglés, poco a poco irse traduciendo eso en español, a el momento en el que nos encontramos hoy en día con los juegos de rol? Ha cambiado muchísimo. Muchísimo. Es muy, muy distinto, muy distinto. Cómo se entendía el rol, cómo entendíamos aquella época y cómo lo entendemos ahora, Ujú. es muy distinto. Para empezar, ahora hay muchísimos tipos de juegos. Entonces, al final, aunque he dicho que había unos cuantos juegos y tal, al final eran siempre los mismos. Tú Ujú. conocías a cualquier rolero de Almería o de Canarias o del tal, y había jugado los mismos juegos que tú y posiblemente las mismas aventuras, Las ¿no? mismas aventuras, ¿no? Claro, y tenía una cosa guay porque hablaba sobre ello y tal, Sí, ¿no? sí. Pero ahora la diversidad es enorme. Ahora hay una enorme diversidad de juegos, maravillosa también porque puedes jugar lo que te apetezca, ¿no? Ujú. Ahí, si ya, incluso que te olvides del inglés, Sí. en español hay una barbaridad de cosas, de temáticas, incluso si quieres meterte en cosas indies e incluso cosas que están gratis en internet y tal, tienes juegos súper precisos para cosas muy, muy concretas Ujú. que jamás hubiéramos pensado que fuera posible. Porque a día de hoy, ¿cuáles son los juegos más populares tanto a nivel nacional como a nivel internacional? ¿Sigue siendo Mm. Dragones y Mazmorras o hay otros nuevos juegos que digamos que le han comido una parte de ese pastel que ocupaba mayormente? Ha ido dando bandazos un Ujú. poco, tal, pero bueno, ahora mismo D&D sigue siendo, o sea, después de haber una época en la que había retrocedido, pues ahora ha vuelto a dominar, aunque parece que los últimos años está empezando a bajar otra vez. Sí. Bueno, por estas cosas de que hay modas, Ujú. las cosas fluctúan, ¿no? Pero bueno, sigue siendo el rey, eso es Eso es innegable. innegable, ¿no? Es innegable. Y sigue siendo luego la llamada de Tulu, también Ujú. sigue siendo otro juego importantísimo, ¿no? Luego, más allá de eso, pues sí que hay cosas bastante modernas, ¿no? Está el Anillo Único, que es un juego ambientado en la Tierra Media del Señor de Ujú. los Anillos, que es un juego maravilloso y, Sí. y que está y que yo creo que se está vendiendo muy bien. El Warhammer, hay un juego de rol de Warhammer, pues, Ah, sí, bueno, sonará el sí. juego de las miniaturas, pero existe un juego de rol. De rol, de Warhammer. Exacto, existen varios, pero bueno, hay uno en particular ahora que yo creo ¿Cómo que se es llama? pues mira, voy a quedar mal. Creo que es ahora mismo el Warhammer, creo que es Warhammer quinta edición o algo así, Quinta ¿no? edición. Pero no estoy seguro, ¿eh? Igual Bueno, estoy yo metido. lo pregunto por Sí, desconocimiento. voy a quedar mal, porque yo es que nunca he sido muy de Warhammer, ni de miniaturas ni de rol, Sí, entonces, sí, sí. entonces no conozco mucho. Entonces, eso podemos decir que eso Sí. está por una parte, pues Dragones y Mazmorras, que sigue siendo, digamos, el líder Mm. indiscutible, y luego, pues eso, Claro, tenemos la influencia de Tolkien con el juego del anillo único, claro. la llama de Tulu de H.P. Lovecraft, Mm. tenemos así, y luego, por supuesto, tenemos creadores nacionales. Sí, por supuesto, claro, claro. ¿Y qué creadores así podrías destacar como los que más han influido aquí en España? Pues ya he mencionado claro, Ricard Ibáñez, Ujú. es importantísimo. El Aquelarre es el primer juego que se publica, digamos. O sea, se habían publicado juegos antes, pero es el primero que cuenta con una difusión nacional, que entra dentro de engranajes, digamos, profesionales, ¿no? Sí, Por así decirlo. Luego vino Mutantes en la Sombra, que es otro juegazo también, que ujú, lo hicieron gente de Ludotecnia en Bilbao. sí. Y bueno, pues fueron saliendo. Ahora mismo, autores españoles, pues hay.
ahí también, además, hay una nueva jornada en la que yo creo que estoy yo dentro, porque creo que estoy entre esa gente que está ahora mismo publicando. Gente como Luis Montejano, como Iris Sancho, o... Estoy quedando mal ahora porque estoy intentando... Son muchos. Son muchos Son y se muchos. me están atropellando en la cabeza, pues Sirio Sesenra, eh, Diego Marqués, Hiromi, hay, no sé, hay muchísima gente, ¿no? Ujú. Hay ¿Y es tu participación con Ediciones Sombra cuando te metes ya en el mundillo profesional o un poquito antes ya habías empezado a trabajar? Bueno, yo había publicado en alguna revista y cosas de Ujú. esas, pero sí, pero la primera vez que realmente me meto que empiezo a entender cómo funciona el mundillo profesional del rol por dentro es con Ediciones Sombra, donde conozco a Juan Carlos Herreros Lucas, que es otro histórico del rol. Sí. Que además es de las mejores personas que he conocido en el mundillo y se da la circunstancia de que yo entonces forjo una amistad con él y seguimos siendo amigos 20 años después. Porque yo trabajé con ellos en los 2000, a principios de los 2000. Y ya os digo, 20 y pico años después, pues sigue siendo amigo Es mío, que, hablamos a menudo, etcétera. Y es una cosa curiosa porque creo que no mucha gente se hace amigo de su jefe y sigue hablando y sigue conmigo. hablando con él 20 años después. ¿Verdad? ¿Verdad que, O más. que es como raro? Sí, sí. Pero sí, sí, se da esta circunstancia. Y para la gente que nunca ha jugado a juegos de rol, así, unas pinceladas, ¿cuál es el planteamiento inicial? Pues número de jugadores, quién dirige el juego y en qué consiste el juego en sí. Vale, los juegos de rol son. En realidad todo el mundo ha jugado a rol porque, en el fondo, lo que hacemos de niños, Ujú. cuando estamos ahí jugando en el parque o en una habitación en casa y tal, y empezamos con. Pues ahora yo pues me subí aquí y saltaba hasta donde tal Ujú. y no sé qué. Esas cosas son juegos de rol. Son juegos de rol. Son juegos de rol. En realidad, lo que pasa es que nos hacemos viejos y nos hacemos también un poco más aburridos y empezamos Sí, a decir, no, bueno, a ver, tú saltas ahí porque tú lo digas. No, vamos a ver, necesitamos unas reglas sí. algo que nos limite, digamos, y que nos diga qué podemos hacer y qué no. Entonces, los juegos de rol, el juego de rol, hay muchos tipos, Ujú. pero un juego de rol clásico, Sí, digamos, el clásico. es pues eso, un grupo de personas, normalmente entre 3 y 5 6, Ujú. puede ser más, puede ser menos, pero lo normal es algo así, sentados en una mesa, ¿no? Hay una persona que viene con una idea de una historia que se va a jugar, que es el director del juego, y esa persona pues se plantea unas situaciones a los jugadores que cada uno gestiona un personaje. Cada Ujú. uno lleva... Lo que define al juego de rol con respecto a otros juegos es que tú te metes en la piel de un personaje. Vale. Parte de la diversión viene de que te metes en la piel de ese personaje. Eso es para mí la clave que define a un Ujú. juego de rol, ¿no? Y también creas tú tu propio personaje. ¿Cómo lo hacéis? ¿Va Sí. orientando el que es el máster? ¿Tenéis, por ejemplo, una ficha que podéis completar con diferentes atributos? ¿Eso cómo funciona? Sí, correcto. Eso depende del juego que estés jugando, ¿no? También puedes venir y también te pueden dar un personaje que ya está hecho. A veces también se hace eso. Pero lo normal es, pues bueno, tú tienes una hoja impresa, ¿no? Que tiene una serie de espacios para que rellenes. Sí, Y esos espacios definen, digamos, que le ponen números a tu personaje. vale. Te sirve para decir que es capaz y que no es capaz Ujú. de hacer, ¿no? Porque cuando jugábamos de críos, pues si querías saltar para allá, pues ibas y saltabas. Pero como somos gente aburrida y mayor, Claro, estamos sentados en la mesa en la mesa. y para ver si puedes hacer lo que haces es tirar un dado. Vale. Tiras un dado y hay unas reglas que te explican como si fuera un juego de mesa, pero y tal, ¿no? Te explica esas reglas, esa tirada, cómo la interpretas con la puntuación que tienes tú Ujú. y te permite saber si has tenido éxito o no has tenido éxito, ¿no? Lo que Vale. quieres hacer. Y ahora mismo, ¿tú qué prefieres? ¿Te gusta más jugar como máster? ¿Te gusta más jugar la partida y que hay otra persona que te guíe? Y si es así, ¿a qué juego está jugando ahora mismo Jorge? Pues, a ver, me gustan las dos cosas. Ujú. Me gustan las dos cosas. Siempre he sido más director que jugador, aunque con los años eso ha ido menguando. O sea, Sí. ahora estoy más cerca. Creo que sigo siendo más director que jugador, Ujú.
pero no, está más cerca de lo que ha estado en otras épocas de mi vida, ¿no? Vale, o sea, digamos que Sí, hay un equilibrio sí, casi entre lo que es ser jugador y ser director efectivamente. de rol. ¿Y a qué juego está jugando ahora mismo Jorge? Principalmente ahora mismo estoy jugando a Savage World, que es un juego que editamos nosotros Sí. y que es un juego que está diseñado para jugar lo que tú quieras, ¿vale? Está pensado para incluso para que tú veas una película y si te apetece esa misma noche puedes jugarla, Vale. porque crear cosas y hacer cosas con ese juego es muy fácil. Ujú. Entonces está diseñado para eso, para que lo juegues como quieras, con un tono determinado, que es el tono que a mí me gusta Ujú. jugar, que es pues un tono peliculero en el que los protagonistas son claramente los protagonistas, Sí. no, etcétera, ¿no? Y las cosas salen de forma que, digamos que el sistema conspira para que te salgan bien las cosas, Vale, ¿no? o sea, tiene, Digamos. tiene un Sí, sentido más bien positivo en el que se claro, lleva al jugador a que la exacto, cosa acabe bien. exacto. Vale. Sí, Y acabas de mencionar que lo publicáis vosotros, pero claro, sí, hay que contar quiénes sois vosotros, porque en el año 2013, creo recordar, sí, nace correcto. HT Publisher. Sí. ¿Qué es HT Publisher? Vale, pues es una editorial de juegos de rol Ujú. y Wargames. También publicamos Wargames. Ah, vale, Wargames también. Y bueno, y que nace un poco pues porque yo un momento de mi vida pues me apetecía a mí publicar cosas, Ujú. escribir cosas y publicarlas y en aquel momento no había muchos sitios a los que ir, no había muchos sitios entonces pensé, bueno, pues me lío a la cabeza, ¿no? Y monté esta editorial con la idea de publicar mis cosas Sí. y bueno, pues por estas cosas de la vida me encuentro publicando cosas de otros, ¿no? Entonces me cuesta encontrar huecos para publicar lo mío Ujú. porque estoy publicando, haciendo más. La verdad es que yo ahora mismo creo que estoy funcionando más como editor que como autor, Vale. sinceramente. Ujú. O sea, no solamente Sí, publicas tus trabajos, sino también el trabajo de otros. claro, claro, claro. Vale. Y ahora has mencionado Wargames. ¿Qué son los Wargames? Sí, juegos de estrategia, Ujú. hay muchos tipos. Nosotros estamos especializados en los de miniaturas, o sea, un Ujú. poco como el Warhammer que mencionábamos Sí, antes, pero nosotros hemos encontrado un nicho en el que nos movemos muy cómodamente sí, y que tenemos ahí una clientela fiel, etcétera, que nos especializamos nosotros publicamos reglamentos sí. de juegos que están pensados para que tú juegues con miniaturas que tengas en casa. Vale. Al final todos tenemos en casa, pues, Algo. Todos tenemos algo sí, en casa. claro, que si, yo qué sé, estoy pensando, por ejemplo, Exploradores de las Profundidades Sombrías es un juego nuestro Ujú. que te pide para jugar, pues, un tío con un arco, dos con ballesta, un mago, Sí. eso lo tienes, Todos, probablemente de todos juegos de tenemos mesa o de algo. cosas de esas por Sí. ahí, lo tienes por ahí, ¿no? Entonces te lo puedes montar fácilmente y no necesitas comprarte. Luego la gente que lo juega mucho acaba comprándose miniaturas de distintas marcas Ujú. para tenerlo ahí y tal, pero en principio no es necesario. Y nosotros únicamente, nosotros no hacemos miniaturas, únicamente hacemos libros, entonces te vendemos el reglamento Ujú. y ahí lo tienes. Vale, y algunos de esos libros son los que podemos ver aquí en la mesa que estoy viendo, que tenéis ahí Ujú. EXO 2933, tenéis ahí Personas y Dados, Sí, cómo dirigir tu primera partida de rol, y luego también tienes aquí un juego narrativo que se llama Screenplay. correcto. Y todos esos juegos son todos tuyos, ¿hay alguno que has publicado que es de otra persona? No, estos son míos Son todos. todos tuyos, vale. ¿Y cómo te decidiste a empezar a publicar eso? O sea, no solamente era que debías encontrar tu lugar dentro del sector, sino yo creo que también había una intención divulgativa. Sí, lo dices por estos libros, por los Sí. ensayos, ¿no? Los libros de ensayo. Sí, sí, bueno, me parecía que era algo que hacía falta, que la gente estaba pidiendo, que no existía. Ujú. Personas y Dados es el primer ensayo que he publicado Ujú. y está diseñado para gente que quiere diseñar juegos de rol, ¿vale? Está Vale. pensado para tal. Viene de que a nosotros nos llegan muchas ofertas, Ujú. muchísima gente que quiere publicar su juego, pues nos escribe y nos manda su juego y tal para que le echemos un vistazo. Y entre esos juegos hay cosas súper guays. Y hay otras cosas que te da la sensación, no, que lo leías y pensabas, a ver, aquí, que estaban cometiendo errores muy tontos, que de esto no lo has pensado bien, ¿no? Ujú. Y me parecía que hacía falta eso, un libro un poquito con algunas guías, algunas pequeñas instrucciones y consejos, ¿no? Para gente que se quiere enfrentar a diseñar un juego de rol, que no es algo fácil. Ujú. Es realmente los juegos de rol tienen muchas complicaciones que no son nada evidentes, que, Sí, sí, no, que sí, hasta que estás claro, jugando no te das claro, cuenta que... claro, que eso no está funcionando bien, Vale. efectivamente, sí. Y después, no solamente tienes esa parte, digamos, de editor, sino también organizador.
porque fuiste una de las primeras personas en el año 2000, en Avilés, creo que fue, que, Sí. ¿cómo se llamaba? ¿Era Esencia 2K? Era CLN Esencia 2K, sí. Vale. ¿Y en qué consistió este evento que yo creo que fue uno de los pioneros fuera de Barcelona? Porque en aquella época, en Sí. los 2000, Barcelona pues era pues, el punto neurálgico del rol y tú fuiste capaz de organizar un evento muy importante en Asturias y concretamente en Avilés. Sí, correcto, correcto. Ujú. Bueno, yo, a ver, Y un grupo de más más gente, gente, claro, supongo. Sí, claro. No, sí. no, sí, sí, por supuesto, por supuesto. ¿En qué consistió ese evento? Bueno, fue una cosa, la verdad es que fue un poco una locura. Ujú. Y, bueno, venían haciéndose, se hicieron antes otras jornadas CLN. Había dos sellos que estaban un poco enfrentados entre sí, que era CLN y Esencia. Ujú. Es una cosa que surgió de internet, de gente que empezó a organizar cosas y empezó a llamar a gente, Sí. internet saliéndose del circuito habitual, que entonces era normalmente empresas que montaban su evento, ¿no? Era lo que entonces se estaba haciendo, principalmente lo que hemos visto en Barcelona y alguna cosilla se hizo en Madrid, pero principalmente eran empresas que hacían su evento. Y empezó a surgir el rollo este de aficionados que montaban algo para aficionados Ujú. y que se coordinaban por internet cuando internet estaba en pañales Claro, claro, en el totalmente. año 2000, vamos. Claro, efectivamente, ¿no? Y entonces surgieron dos sellos que ya Ujú. un poco enfrentados entre sí, que eran CLN y Esencia. Y nosotros conseguimos Juntarlos. juntarlos. Y entonces ese fue un evento que en ese momento fue muy grande. Luego, enseguida fue superado, porque luego los siguientes fueron mayores y tal. Nosotros nos pilló un momento de crecimiento, ¿no? Que en ese tema, que estuvo guay. Pero cuando lo hicimos nosotros, pues fue como muy grande. Y nada, sí, lo hicimos en Avilés y vino muchísima gente de toda España, De claro. toda España. O sea que Claro, fue, sí, sí. fue un éxito. Sí, sí, Y sí. años después ya te decidiste a crear tus propios juegos Ujú. y en el año 2009 publicas el que es, si no me equivoco, tu primer juego, que es Trasgos y Mazmorras. Sí, sí, a ver, yo ya había hecho juegos. Ujú. Yo he hecho juegos desde el principio. Toda la vida. Sí, yo me hicieron una partida de rol, la primera partida de mi vida, Sí. y 2 semanas después, mi segunda partida fue una que hice yo, que me Ya inventé dijiste yo, tú y se le tu... hice a mi madre, la pobre. Sí. Pobrecilla, me hizo de conejillo de indias. Bueno, así se empieza. Sí, sí, yo lo de diseñar cosas, siempre he tenido yo ese puntillo. Y, y bueno, lo que sí que Trasgos y Mazmorras es el primero que publiqué al gran público, digamos, ¿no? O sea, sí que había hecho antes un montón de cosas y que están por ahí, algunas están por ahí todavía en algún disco duro y cosas de estas, pero realmente lo primero fue esto, que fue una cosa que hice con un amigo mío que se llama Alex Antonja Sí. de Valencia, bueno, nos coordinamos para hacerlo, ¿no? Y entre los dos lo publicamos. Vale. Y a día de hoy, ¿a qué se dedica principalmente Jorge? Mm. ¿Estás más centrado eso en el mundo editorial, en la publicación? ¿Sacas tiempo todas las semanas para jugar alguna partida? Tanto eso como director, como Sí. participante. O si ahora mismo Jorge está trabajando tiene algún proyecto de juego o de libro. Pues sí a todo. Cuenta, cuenta, cuenta. No, no, queremos saber todo. Sí, sí, mi trabajo diario principalmente es el de la editorial, claro. Ujú. Sí, sí, principalmente lo que más tiempo me lleva son temas logísticos, ¿no? De envíos, de gestión de almacén y cosas de estas. Vale. Y luego, pues sí, de lo que es la edición de libros y tal, ¿no? Ujú. Tengo socios, tengo compañeros en la editorial también que hacen una parte, ¿no? Y entre todos, pues vamos llevándolo adelante. Estamos sacando en torno a 2, 3 libros al mes. Ah, bueno, está Y muy es, bien, es un un buen ritmo, ritmo. es un ritmo que es exigente, Sí, 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 que sí. nos pide mucho. Y libros que hay que retactilar, que hay que meter dentro un cupocito para que la gente descargue cosas, Ujú. que hay que enviar a las tiendas, todas estas cosas, pues Bueno, hay mucho claro, hay mucho trabajo trabajo de detrás. Y eso. además también participáis con otras editoriales. Sí, 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 ¿Cómo sí. es ese trabajo con otras editoriales? Bueno, como autor dices o como editor, es que le hacemos Como las dos cosas. autor y como editor. O sea, ¿qué diferencia hay de trabajar como Claro. autor con otras editoriales de como editor con otras editoriales? Sí, como editores y tal, tenemos Ujú. alianzas con distintos grupos creativos. Como nosotros, cuando surgimos no había nada y lo tuvimos que crear de cero, ¿no? O sea, bueno, no había nada, sí había alguna editorial y tal, pero era muy poquito lo que había. Sí. Y tuvimos que crear un montón de cosas de cero. Nosotros aprovechando que ya tenemos eso montado, que Ujú. tenemos un almacén, que tenemos un servicio de envíos y cosas de estas, ofrecemos a grupos pequeñitos que están empezando
que se aprovecha un poquito de ese músculo nuestro. Entonces hay algunos grupos creativos que ellos nos envían sus libros, primero discutimos y tal, ¿no? Llegamos a un acuerdo y ellos nos envían, nosotros no participamos para nada en la creación de ese libro, de hecho no llevan nuestro logo siquiera porque nosotros no participamos. Nosotros lo que hacemos es meterlo en la imprenta y luego distribuirlo, que son las cosas que más pereza y que más trabajo a un grupo pequeñito. Claro. Entonces nosotros ocupamos únicamente de un tema puramente logístico, ¿no? Cuando te dije antes que estábamos sacando esos libros, incluyo estos, ¿vale? No los todos nosotros. Todos esos libros van incluidos, esos 3 o 4 libros que todos los meses, pero bueno, está muy bien, ¿no? Y eso al año son unos 50 libros. Sí. Entre una cosa y otra. Una barbaridad. Es una barbaridad. Totalmente. Eso, claro, luego como autor y a nivel personal, yo he intentado siempre, porque el trabajo editorial es muy exigente y me ha llevado mucho tiempo, siempre intentar ir publicando cosas, no dejarlo nunca. Más o menos una cosilla al año he conseguido ir sacando. Y algunas de esas cosas las he publicado con otras editoriales, lo cual es una experiencia curiosa siempre porque descubres otras formas de trabajar, otras formas de organizarse, ¿no? Sí. Siempre es interesante, la verdad. Ah, bueno, muy bien. Y para la gente que ahora mismo quiere iniciarse en el mundo del rol, ¿qué le recomiendas? Porque, bueno, yo voy a contar un poco mi experiencia personal. Yo con 16 años en el instituto, el novio de una amiga jugaba juegos de rol y entonces él nos convenció para jugar un día, ir a una cafetería y jugar una partida y acabamos jugando a Vampiro la Mascarada. Que eso, en torno al año 2006, por lo visto ya era muy popular y fue donde aprendimos pues eso, a hacer las fichas, a crear los personajes, pues eso, a saber cómo funciona que el director te vaya guiando, al uso de los dados. Y la verdad que fue una sorpresa porque siempre habías escuchado, pues yo creo que un poco influenciado por las películas americanas de los años 80 y 90, pues ves ahí a los niños en el sótano o en el desván jugando a dragones y mazmorras, las miniaturas ahí, los dragones, los monstruos, y nosotros jugamos a una cosa que era, desde mi punto de vista, muy diferente a lo que habíamos visto de las películas, pero también muy divertido porque te enseña pues, a una forma de interactuar con los demás a partir de tu personaje, pues muy interesante. Claro, esto es un poco lo que te decía antes, de que hay muchas formas de entender el rol y jugar al rol. Por ejemplo, las miniaturas, hay gente que juega con miniaturas. Con miniaturas, nosotros jugamos sin ellas. Sí, por eso. Yo juego sin ellas también. Sí. Y tal, y ya está, y está guay. O sea, cada uno se divierte como se divierte y ya está. No hay una forma buena de jugar. Claro. Formas muy diversas. Y dentro de estos diferentes juegos, ¿hay alguno que tú recomiendes así para iniciados, que puedan probar? Yo me aconsejo alguien que no ha jugado. Que no ha jugado nunca. Y tal, mi consejo es que busque una ambientación que le mole, más que el juego. Que busque la ambientación. Hoy en día hay juegos de todo. Hay juegos tipo Star Wars, oficiales y no oficiales. O sea, de cazafantasmas, de Alien, de todo. Sí, o sea, eso, claro. El Señor de los Anillos que hemos mencionado antes. Exacto. Hasta más de fantasía. Claro, de superhéroes, de lo que te apetezca a ti jugar, pues porque te va a ser más fácil inventar historias. Sí. Porque como es el rollo que te mola, claro. Pensar en una historia para eso te va a ser fácil. Entonces yo mi consejo es que más que el sistema se preocupe de eso. Y que el sistema al principio pase mucho de ello. Vale. Porque luego ya poco a poco ya se irá metiendo. Vale. Pero los sistemas es verdad que suelen tener una curva de aprendizaje que para alguien novato a veces puede ser un poco complicada. Entonces mi consejo es, como en el fondo es una cosa que a los jugadores novatos les suele asustar bastante, el tema del sistema. En el fondo el sistema importa relativamente poco. O sea, tiene su gracia, tiene su importancia. Es importante. Pero que en el fondo lo más importante es sentarse con los amigos y pasarlo bien. Y si te pasas bien rompiendo el sistema y saltándote reglas y muchas veces por desconocimiento, etcétera, pero te lo has pasado bien, pues misión cumplida. O sea, lo importante es pasarlo bien. Luego, además, pues oye, vas aprendiendo, implementando el sistema, aprendes a jugar y bueno, y además generalmente estás jugando eso, a un tema que te gusta, pues eso, los que nos gusta H.P. Lovecraft, pues que tiene una ambientación así un poquito más oscura, más de suspense, más de terror, o a los que les gusta más, entre los que me incluyo, El Señor de los Anillos, la estética esta de Tolkien, de la Tierra Media,
pues también es muy interesante. Pero como dices tú, hay gente que le gusta más los superhéroes, gente que le gusta más Star Wars y otras temáticas eso, del Claro. espacio que pueden ser completamente Ha salido diferentes. juego de Blade Runner hace poco, ha Ah, sí. salido hace un mes o así ha salido uno de Assassin's Creed, o sea, tienes de Witcher el juego también, Sí, también, claro, de es que ahora hay Cyberpunk, o sea, tienes por franquicias de todo. O hay un sea, yo creo montón. que por cada franquicia hay al menos, como mínimo, un juego. Sí. Puede que haya más. Y luego juegos que puedas usar, también, bueno, ya hay montonacos. Ujú. Hay montonazos de juegos que puedes utilizar para jugar a ese tipo de juego. Pues la verdad que ha sido muy interesante todo lo que nos has contado. Voy a recomendar eso a nuestros espectadores que no dejen de visitar vuestra página web de HT Publisher, que la verdad que yo estuve estos días mirándola y hay de todo. O sea, eso, hay publicaciones, tenéis wargames, hay también juegos de mesa Mm. y la verdad que es muy interesante, sobre todo eso, para esa gente, tanto para los que ya son expertos en el mundillo, como aquellos que quieren iniciarse, que me parece pues muy interesante por vuestra parte y eso a nivel de Asturias y en el mundo del rol de España, pues hoy es una contribución muy valiosa que siempre es interesante para eso, para tanto para aficionados como para los que ya tenéis unos años de experiencia. Luego, pues nada, tres cosas como siempre. Primero, Jorge, muchísimas gracias por venir. Iba a decir eso de salve Tiberio. Muchas gracias. Y nada, dos cosas más. Te voy a dejar el rotulador para que pongas ahí Vale. una firmita. Yo creo que justo ahí al lado de Éxodo 2933 cabe ahí la firmita. Y nada, cuando hayas firmado, la cámara es tuya para que hables con los espectadores y, como siempre, puedes decirles lo que tú quieras. A ver qué pone ahí, Jorge. Ayacta est. Ah, bueno, pues ¿Qué nada, oye. significa? ¿La suerte está echada? No. ¿Qué Es significa? como suelen traducir, pero no es exacto. ¿Qué significa? El dado ha sido lanzado. El dado ha sido la... Porque Ah, César era un gran jugador era un jugador de... Ah, bueno. de dados. Bueno saberlo. Pues el dado está echado y nada, Jorge, ahora mismo pues, la cámara es tuya. Pues nada, gente que estéis interesadas en esto de los juegos de rol, si os apetece, es una afición que os puede dar muchísimas satisfacciones, que puede ayudaros a hacer amistades, os puede ayudar a resolver cosas vuestras y bueno, y sobre todo a pasarlo bien, que al final es lo que se trata, ¿no? Si tenéis interés en ello, buscad porque hay muchísima gente por todas partes, en internet, en Discord, incluso en Blue Sky, ahora está de moda en el mundo rolero, Twitter, por supuesto, etcétera. Buscad gente de vuestra ciudad y seguro que encontráis a alguien. Bueno, Jorge, oye, pues una vez más, muchísimas gracias. Ha sido un placer escucharte. Hemos aprendido un montón del mundo de los juegos de rol. Y nada, te deseamos mucha suerte con tu editorial y, por supuesto, que sigas jugando y que sigas tirando los dados. Muchas gracias. Bueno, pues nada más. Esto es todo aquí en Persona de Interés. Muchas gracias a Jorge por venir y nada más. Hasta la próxima.